el pecado según Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 3 y el verso 4. Nos habla. Juan capítulo 3, verso 4. Es la que tiene la definición más exacta. Esa es la definición más exacta del pecado. Dice que el pecado es una transgresión de la ley moral de Dios. El pecado es una transgresión, oiga bien. Es una violación, es transgredir. Es una transgresión de la ley moral de Dios. Porque la ley de Dios es moral. Y el que la transgrede, el que la viola, el que viola la ley de Dios, se convierte en un transgresor. Y el que la transgrede esa ley moral. En el momento que la transgrede, se convierte en un amoral, se convierte en un inmoral. Violar la ley de Dios es convertirse en inmoral, porque ella es moral. ¿Cuántos pueden bendecir? Vamos, ¿cuántos pueden exaltar y bendecir la presencia del Espíritu Santo? El pecado no es un virus. El pecado no es un virus, señores. Yo estoy aquí para decirle con mi frente en alto y con fuerza y decirle lo que es el pecado. Y es necesario que sepamos qué es el pecado. Ya es la transgresión de la ley divina de Dios. El que transgrede la ley divina de Dios, el que viola la palabra de Dios, los mandamientos, la ley de Dios, la Torá de Dios, esa persona se convierte en inmoral, porque la ley de Dios es moral. Y el pecado no es un virus. El pecado no es el COVID. No es una gripe. No es una gripe. Sí es producto, pero no es. No es un líquido. Un líquido allí. No. Apunte bien, ¿o yo? Sí, no es. No es un líquido, tampoco es un sólido. Allá. Tampoco es un espíritu. No es. Tampoco no es un ser. Un ser. No. ¿Tú sabes lo que es el pecado? El pecado es una conducta. El pecado es una conducta que es contraria a los patrones de Dios. No es virus, no es sólido, no es un gas, no es un espíritu, no es un ser. Es una conducta que es contraria a los patrones divinos de Dios. Ese es el pecado. Una conducta. Es conducta. Tiene que ver con un comportamiento. Dito el nombre del Señor. Sí, Señor, eso es el pecado, es una conducta. Que tiene que ver con una acción. ¿Una acción de qué? Una acción de desobedecer a Dios. Cuando yo desobedezco a Dios, cuando yo desobedezco a la palabra, cuando yo desobedezco a la ley de Dios, eso lo que me lleva a desobedecer es una acción. Hay una acción. Pero si existe una acción, si hay una acción, porque no puede haber una acción sin una actitud.
Tiene que haber una actitud, porque la actitud conduce a la acción. Entonces el pecado es una conducta contraria a los patrones de Dios, contraria al comportamiento. Es un comportamiento acerca de Dios, vivir con Dios. Es una acción que nos lleva ¿a qué? A pecar y a rebelarnos contra la ley de Dios. Ese es el pecado. Esa es la definición más exacta del pecado. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir la presencia del Señor? ¿Ah?